Les invito, hermanos, que oremos nuevamente antes de yo poder empezar. Señor y Padre nuestro, seguimos, Señor, dándote las gracias. Gracias, mi Señor, por mostrarnos esas grandes verdades en los himnos que cantamos, Señor. Oh, Señor, en verdad, Señor, cuán grande eres, cuán maravilloso eres, Señor, porque quizás pudiéramos seguir, Señor, adorando, Señor, acerca de lo que has hecho, acerca de lo que nos has dado, Señor. Nos has dado lo mejor que tú tienes, a tu Hijo unigénito, quien ha venido a este mundo caído a dar su vida por pecadores como nosotros. Cantábamos ese precioso himno, el glorioso intercambio. Oh, Señor, es imposible no poder llorar en lo profundo de nuestro corazón acerca de esta gran verdad, por lo que hemos recibido, por lo que tú nos has dado, Señor, porque tú nos has dado a través de Cristo. Y así, Padre Santo, también podemos estar, Señor, convencidos que tenemos una ciudad santa, una ciudad celestial, una tierra nueva, Señor, que está pronta a llegar, Señor, donde viviremos contigo, reinaremos juntamente contigo, Señor, donde dice el himno, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. Oh sí, Señor, ya no habrá más pecado, porque tu justicia cubrirá por siempre todo pecado, toda corrupción que hay en nuestra vida, Señor. Y ese es el sufrimiento que más nosotros pasamos, Señor, en esta tierra, Señor. Sufrimos por causa del pecado, Señor, que aún mora en nosotros. Pero confiamos y nos aferramos a que tú, Señor, has prometido, Señor, que vendrás por tu iglesia, por tu pueblo, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, te pido que hables, Señor, a tu iglesia, hables a tu pueblo, Señor. Padre Santo, que en tu voluntad, Señor, me utilices, Señor, sabiendo de que nada soy, que todo lo que tú haces a través de mí no soy yo, sino Cristo en mí y a través de todos los hermanos que sirven, Señor, en esta iglesia, Señor. Es Cristo con el poder del Espíritu Santo a través de ellos. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que vayamos abriendo las Biblias ahí en Tito. Pero antes permítame. Tito capítulo 2, versículos del 13 al 15, y lo leeré desde el versículo 11, hermanos, para que podamos agarrar un poco de contexto de lo que vimos con el hermano Lenin hace algunos domingos atrás. Y dice así su palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tomen asiento, hermanos. Esta mañana he titulado el sermón
redención por Cristo para buenas obras. Y estoy tomando este domingo con doble propósito. Uno, porque el hermano no se encuentra, obviamente la familia Cruz no está acá, pero también el propósito principal es porque es último domingo del mes y me toca predicar, como ya todos vienen sabiendo que tenemos predicación de la carta de Tito cada último domingo del mes. Así que, hermanos, estaremos enfocados en este texto. Algunos hermanos no están enfermos y esperamos que allá donde están puedan ser edificados con esta predicación, ya que es una predicación que por un lado nos alienta como cristianos, y ya hemos cantado esas hermosas alabanzas, podemos encontrar esa esperanza en medio de cualquier circunstancia, porque tenemos claro cuál es nuestra meta, tenemos claro en dónde está nuestra mirada. La vida cristiana se caracteriza más por el sufrimiento que por el triunfo, terrenalmente hablando, porque totalmente es lo contrario a lo que toda persona inconversa o a lo que el mundo prácticamente desea, porque el mundo, el inconverso, desea felicidad, comodidad, triunfo, victoria, como muchos dicen por ahí. Entonces el mundo constantemente te ofrece todo este tipo de cosas. Aún a nosotros siendo cristianos, el mundo, Satanás constantemente está tratando de distraerte en cosas banales y terrenales. Entonces, que por un momento este tipo de cosas puede traerte algún tipo de felicidad y comodidad, podríamos decir, pero por dentro vas a seguir igual o sigues igual o peor de vacío, y poco a poco la corta vida que tienes se va consumiendo hasta que un día te das cuenta, o hasta que un día te quedas sin esperanza alguna, y lo que te espera es el pago que mereces. Aunque como cristianos, y aunque algunos cristianos sufrimos, y obviamente también aún en nuestra propia congregación hemos visto a hermanos en sufrimiento, hemos visto a otras iglesias que son fieles al Señor pasando por muchas circunstancias. Entonces, y como mencioné, algunos hermanos aún de nuestra propia congregación están en sufrimiento, han pasado en sufrimiento. Entonces, quizá pueden ser por problemas de salud. Algunos hermanos están luchando con enfermedades. Algunos hermanos han padecido o sufrido muerte física. Algunos hermanos han perdido a familiares. Pasamos por problemas económicos constantemente. El trabajo va mal y muchas otras cosas que pueden dañarnos, podríamos decir, hasta el punto de sentirnos sufridos, atribulados. Pero con todo y eso, los cristianos encontramos paz, felicidad, gozo en medio de toda circunstancia, en medio de que nuestros hijos están enfermos, nuestros hijos están rebeldes, la educación quiere arrebatar a nuestros hijos, el gobierno quiere quitar a nuestros hijos y educarnos, y eso para un cristiano maduro que es fiel al Señor se vuelve una persecución. Entonces, porque están queriendo ir en contra de todos nuestros principios cristianos que glorifican al Señor. Pero como mencioné, con todo y eso,
como cristianos podemos encontrar paz, felicidad, gozo en medio de toda circunstancia. Y podría decirse el inconverso, pero ¿y cómo? ¿Cómo pueden estar pasando, sufriendo? ¿Cómo pueden estar enfermos? ¿Cómo pueden estar casi muriendo y aún así se reúnen, se gozan y alaban al Señor? Pablo dice claramente en 2 Corintios 4:7 cómo es que un cristiano puede gozarse en medio de todas circunstancias. 2 Corintios 4, versículos 7 al 8 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué quiere decir entonces Pablo? ¿A qué se refiere cuando dice que tenemos un tesoro en nosotros? Se refiere a que tenemos el tesoro del Evangelio en nosotros y el Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro de este vaso de barro, porque somos vasos de barro, y el Espíritu Santo es quien nos consuela en toda circunstancia y nos recuerda y nos muestra a cada instante la gloria que está por venir. Por eso es que la aflicción de este mundo, por muy fuerte que parezca o por muy fuerte que sea hasta el punto de matarnos, jamás se comparará con la gloria que está por venir. Dicho esto, hermanos, pasaremos a lo que es el sermón, a los puntos que hemos preparado para esta mañana. Veremos 4 puntos en este sermón. Veremos como punto número 1 la gloriosa esperanza que estaremos viendo en el versículo 13. En ese punto estaremos viendo 2 subpuntos. Uno de ellos es la transformación del creyente. El otro es la manifestación de Cristo. El punto número 2, el glorioso intercambio. Ese lo veremos en el versículo 14. El punto número 3, veremos propósitos de la entrega de Cristo. Lo veremos en la segunda parte del versículo 14. Y el punto número 4, que lo veremos en el versículo 15, la autoridad de un siervo fiel y calificado. Así que, hermanos, pasemos al primer punto de esta mañana, que se titula La gloriosa esperanza, con el subtítulo La transformación del creyente. Dice así el versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa aguardar, hermanos? Esto significa anhelar, permanecer. Es como si Pablo estuviera diciendo: anhelen la esperanza bienaventurada, permanezcan en la esperanza bienaventurada. También aguardar se refiere a esperar, y Pablo también en un sentido está diciendo: esperen en la esperanza bienaventurada. Si vamos al Salmos 27:14, David está prácticamente diciendo lo mismo que Pablo dice allá en Tito 2:13. Dice David en el Salmo 27:14, dice: aguarda a Jehová. Es un mandato que David está dando. También dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces es lo mismo que están diciendo ambos, tanto en Salmos 14 como en Tito 2:13. Ahora, ¿qué significa la esperanza? Primero diré
cuál es el concepto que el mundo tiene acerca de la esperanza. Según el mundo, es un deseo que como fin busca el beneficio personal y terrenal. Y esto puede ser como aquello que alguien quiere tener, por ejemplo, ya sea material o situaciones en sus vidas. Alguien puede decir, espero algún día poder tener la casa que me gusta, el carro que me gusta. O también puede ser que alguien tenga una enfermedad y diga, espero algún día poder ser sanado de este mal. Ninguna de estas son esperanza. Ninguna de estas es esperanza. Son simplemente deseos. Y aclaro, no es que esté mal, porque puede ser que alguien no tiene casa y necesita una casa y tiene un deseo de algún día poder tener su propia casa. Entonces, al igual, alguien puede estar sin carro y puede ser que diga, no, pues algún día deseo. Pero aclaro, esto no es esperanza. No es esperanza porque cuando alguien dice, espero o deseo tener tal cosa, es porque tiene la sensación de que probablemente no lo va a obtener, ya sea porque no tiene los recursos o ya sea porque por cualquier razón. Entonces muchas veces tendemos a decir espero que tal cosa, espero que lo otro, y es porque no estamos seguros de lo que queremos. Y repito, no es esperanza porque esperanza es certeza. Esperanza es seguridad de aquello que verdaderamente acontecerá. Entonces, en vez de estar diciendo espero, o ojalá, o que tal cosa, entonces claramente nos dice Santiago 4:15 cómo debemos nosotros decir respecto a esta cosa, de estas cosas. Por ejemplo, y él nos dice, en lugar, dice, de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No está mal decir, quiero tal cosa, pero lo correcto es decir, si el Señor quiere, si el Señor lo provee. Entonces, pero decir, espero, entonces no estamos hablando correctamente a lo que significa verdadera la esperanza bíblica. Entonces, según la Biblia, ¿qué es esperanza? Le invito a que vayamos a Romanos 8, 24 al 25, dice, pero si esperamos, 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, porque tenemos la seguridad. Por eso no importa la circunstancia, no importa la situación, no importa lo que acontezca en nuestra vida, nosotros esperamos algo y con paciencia lo esperamos porque lo tenemos asegurado. Entonces, la esperanza es la seguridad de aquello que ya hemos recibido, pero que aún no lo vemos. La esperanza procede de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos que aunque aún no lo veamos, un día lo obtendremos. Esperamos la esperanza bienaventurada, dichosa, que trae felicidad aún en medio del problema, paz en medio de la persecución, consuelo en la enfermedad, en la escasez y aún en medio de este mundo perverso, en medio de estas ideologías y autoridades perversas de este siglo. Romanos 5, versículo 5 dice,
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vivimos en esperanza porque sabemos que un día seremos transformados. Entonces Pablo nos está hablando primeramente de la transformación que tendremos inmediatamente cuando veamos a Cristo. Antes de nosotros poder ver a Cristo, seremos transformados. Es necesario que seamos transformados antes de fijar nuestra mirada al Rey de Gloria. Y es esa la primera como mencionaba ahí Tito, lo primero que aguardamos. Aguardamos ambas cosas a la misma vez, pero hay algo que primeramente deseamos, y es la redención, la transformación de este cuerpo corrupto. Porque no podemos morar con Cristo porque Él es perfecto, sin mancha. Entonces, y nosotros aún vivimos en una carne pecaminosa. Entonces es necesario que antes de poder nosotros contemplar la gloriosa majestad de Cristo, la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, seamos nosotros transformados. Si hemos muerto, vamos a resucitar, y si estamos vivos, seremos levantados. Dice 1 Corintios, ahí capítulo 15, versículos del 50 al 53, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, eso es, no todos moriremos en muerte física, pero todos seremos transformados. Entonces, lo que está diciendo Pablo cuando dice, no es que aquí hayan personas que no vayan a morir la muerte física. Lo que está diciendo, bueno, si Cristo viene y yo estoy vivo, entonces de igual manera seré transformado. Pero si ya estoy muerto, de igual manera seré transformado. Entonces Cristo me va a resucitar. Entonces dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y dice, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cuánto tiempo tardará? Y dice, en un momento. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. Al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si estamos vivos, dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y si ya hemos muerto, resucitaremos incorruptible. ¿No te has puesto a pensar, hermano, qué es mejor, si recibir a Cristo estando vivos o mejor morir para ser el primero? Lo que sea, hermanos, lo que sea ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, la pregunta es, ¿sufres por el pecado que mora en ti? ¿Lloras porque quieres crecer en conformidad a Cristo? Pero esta carne corrupta, este vaso de barro que tenemos, nos impide
Sigue luchando, hermano, por eso. Si tú quieres crecer espiritualmente, si tú quieres avanzar en la vida cristiana, pero ves que una y otra vez hay cosas en tu vida que te impiden, entonces, y lloras por eso, sigue llorando, hermano. Bienaventurados los que lloran, hemos aprendido. Y eso es verdaderamente lo que significa. Aquellos que lloran por causa de la pobreza espiritual, de que queremos más y más de Cristo, pero hay algo que nos impide, es el pecado que muere en nosotros, pero sigue luchando, hermano, esto va a ser destruido y se nos dará un cuerpo glorioso donde no habrá más pecado ni más dolor. Entonces, ¿también tienes miedo a la muerte? También el texto nos dice, no temas a la muerte, porque ahí del sepulcro Jesucristo te va a levantar. ¿Recuerdas lo que le dijo a Lázaro cuando ya llevaba más de 3 días en la tumba? Lázaro, ven fuera. El Señor con esa voz, con voz de mando, como dice su palabra, el Señor con voz de mando nos levantará de entre los muertos, porque leímos atrás, sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué significa sorbida? Devorada es la muerte en la victoria de Cristo. Ahí dice en 1 Corintios 54, versículo 57, dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos victoriosos en Cristo, ya somos vencedores, por mucho que las circunstancias terrenales nos agobien día tras día, seguimos al pie en camino porque Cristo nos ha dado la victoria. Punto número 2, subpunto número 2, en este mismo punto de la gloriosa esperanza, es la manifestación de Cristo. La segunda parte del versículo 13 dice que aguardamos la esperanza bienaventurada, o sea, la redención, la resurrección o la transformación, y seguidamente dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La transformación y la manifestación, o sea, la segunda venida de Cristo, es la gloriosa esperanza que todo cristiano debe tener. Esto es lo que le da sentido a nuestra vida cristiana. Esperamos ansiosamente la redención final. Y aquí claramente se nos muestra cómo veremos al Señor en su segunda venida. Y lo cierto es que no le veremos como le vieron la primera vez. No le veremos como le vieron la primera venida, porque cuando Él vino por primera vez, vino como un bebé, como un bebecito, hijo de una joven de Nazaret, un carpintero que nació en un establo, porque dice su palabra que no había lugar para ellos, no había posada para ellos. Entonces claramente dice el versículo aquí que nosotros le veremos como Dios, con toda su gloria, la misma gloria que ahora mismo tiene con el Padre, en el trono de gloria, donde los ángeles, dice su palabra en Isaías 6 y Apocalipsis 4, dice que los ángeles día y noche no cesan de decir, santo, santo, santo. Dice, Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, Él está en su trono de gloria en este momento y está preparando lugar para nosotros, aquellos que hemos creído, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Jesucristo como el único Señor y Salvador. Y ahora esperan ansiosamente la redención cuando Él venga en las nubes y nos transforme
Entonces Juan 14:3, Jesús les dice a los discípulos, les dice, y si me fuere, les dice, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces claramente Jesús dice en su palabra, yo me voy, pero me voy a preparar un lugar para ustedes. Y vendré otra vez y los tomaré conmigo mismo y los llevaré a donde yo esté. Entonces, claramente Él es nuestro Dios, Él es Jesucristo nuestro Salvador, Él es a quien nosotros esperamos, a Él es quien nosotros veremos con toda su gloria. Después de eso, los discípulos quedaron tristes cuando vieron al Señor ascender al cielo, pero ahí vemos en Hechos 1, si vamos adelantito, Hechos 1, versículo 10 y 11, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En las nubes Cristo descenderá. Y claramente se nos dice en Primera de Tesalonicenses ahí cómo va a ser esa venida. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ante Él, toda rodilla se doblará, según Filipenses 2, toda rodilla se doblará. Los que hemos creído nos postraremos en adoración, confesando a Cristo como nuestro Rey y Señor. Y los que no creyeron también se postrarán, pero de temor, cuando la gloria del Señor los debilite y los postre llenos de pánico. Apocalipsis da una clara imagen de lo que va a hacer con aquellos que no se arrepienten cuando el Señor de gloria venga. Dice Apocalipsis 6:15 al 17. Apocalipsis 6:15 al 17 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Todas estas personas son personas que no creyeron al Evangelio, personas que no creen el Evangelio, personas que no se arrepienten de sus pecados, personas que cuando se les llamó al arrepentimiento no quisieron creer. Y aquí hay personas de toda clase. Aquí hay reyes, grandes, ricos y poderosos, hasta la persona más pobrecita que puede existir en el mundo. Entonces, y todas esas personas se postrarán ante la gloria y la majestad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero no se postrarán voluntariamente. Note que el versículo 17 dice que caerán postrados, porque dice el versículo
17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Mi pregunta es para todos aquellos que estamos aquí, la pregunta es, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Has creído en el Señor y gran Dios que vino como hombre despojándose de toda su gloria en la primera venida para venir a cargar sobre él tus pecados y morir en la cruz bajo la ira de Dios, recibiendo el pago de tu pecado, que es la muerte, pero resucitando al tercer día en gloria, para que tú solamente con creer en Él también recibas y vivas y resucites en gloria? La pregunta es, ¿te has arrepentido? Si has creído, le verás y adorarás como uno de los suyos. Y si no has creído, claramente dice el texto en Apocalipsis que caerás postrado. Aunque no quieras, aunque quieras hacerte el fuerte, como siempre te haces el fuerte cuando recibes el Evangelio y hasta te das el lujo de rechazarlo, pero ese día no tendrás alternativa. Caerás postrado y querrás que los montes, las piedras, los mares caigan sobre ti para no ver la gloria, para no ver el gran día de la ira del Señor. Pero aún así no podrá contener la ira de Dios sobre ti, ningún mar, ningún río, ningún pedreguero que caiga sobre ti jamás podrán librarte de la ira de Dios. El Señor viene cada día, está más cerca. Y la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado, cristiano? ¿Aguardas con ansia el glorioso día o estás más enfocado en lo terrenal, en lo vano, en lo pasajero? Estás más enfocado en esas cosas que ni piensas en la venida del Señor. O quizá deseas que no venga, o se te ha olvidado que va a venir porque ya pasaron miles de años y no viene. Los predicadores siguen diciendo que Cristo viene, pero ya pasaron millones de años, por así decirlo, que muchos hablaron también en el Antiguo Testamento y nada acontece. Pero mira lo que dice Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es bueno para contigo, aún tú siendo un pecador que se rebela contra el Señor. Él es bueno aún en su venida, porque Él no viene por una cosa. Él no viene porque aún le está dando tiempo a aquellos que no han creído, para que no perezcan, sino que puedan venir en arrepentimiento. Pero, ahí sigue diciendo el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso quiere decir de que no te darás cuenta cuando Él venga. No te darás cuenta, pero cuando venga, te darás cuenta. Porque le verás. Porque todo ojo le verá, dice su palabra, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero tú no sabes cuándo va a venir. Entonces, Él vendrá, dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas.
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿No le recuerda a Tito versículo 11? Porque la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la vana manera de vivir, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué vivimos nosotros de esa manera? Porque anhelamos la venida de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Entonces dice Pedro ahí con signos de admiración, o sea, si sabemos que Cristo va a venir, ¿cómo no debemos nosotros andar en santidad, en piedad? Versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día del gran Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechados y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, versículo 13, hablando de los cristianos, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, dice Pedro, procurad con diligencia, procurad con diligencia ser hallados por Él, por el Señor, sin mancha e irreprensibles, en paz. Entonces, Pedro nos dice cuál es la evidencia de aquellos que esperan la venida del Señor, de aquellos que aguardan la esperanza bienaventurada. Claramente nos dice en este texto quiénes son aquellos. Y dice que son aquellos que andan en santa, piadosa manera de vivir. Son aquellos que procuran con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible. ¿Eres tú uno de ellos? ¿O eres tú de los que vive más preocupado por el trabajo, por las cosas terrenales, por las cosas pasajeras? ¿Por qué voy a hacer? ¿Qué voy a tener? ¿Qué necesito? Entonces, claramente dice en el versículo 10 Pedro, dice que los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo aquello que tú estás enfocado, tan esmerado en hacer en esta tierra, Pedro dice, todo eso será quemado. El carro que tienes, por muy bonito que parezca, será quemado. Tu casa será quemada. ¿Por qué? Porque ante la presencia del Señor, ante la gloria que Dios está preparando para nosotros, eso no sirve de nada. Entonces, tenemos cosas materiales, las tenemos, pero esas no son nuestra esperanza. Tienen su función mientras nosotros vivimos en este mundo, pero no está en ellas nuestra esperanza. Nuestra esperanza está puesta en el Señor, en la gloria que viene y en las moradas que Cristo está preparando, en los lugares que ya tenemos en el reino de los cielos. Porque eso es lo que dice Efesios 1:3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Entonces ya tenemos un lugar en el cielo. Entonces, mientras tanto vivamos, como nos dice Pedro, en santidad, en piedad y procurando que si Cristo viene esta noche, yo estoy preparado y Él me puede hallar sin mancha. Punto número 2.
el glorioso intercambio. Veremos este punto en el versículo 14. Y dice así su palabra: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, cuya aparición o manifestación en gloria es a quien nosotros esperamos. Los creyentes esperamos con tanta esperanza y gozo, porque Él es quien se dio a sí mismo por nosotros, según el texto de esta mañana. Entonces, después de que Pablo nos exhorta que debemos aguardar, que debemos anhelar esa esperanza bienaventurada, Pablo quiere dejarnos bien claro a quién es que todo creyente debe esperar. Pablo quiere asegurarse de que todos los cristianos de Creta y a nivel mundial y los cristianos de Iglesia Bautista Trinidad conozcan verdaderamente lo que esperan y a quién esperan. Porque hay muchísima gente que saben de Jesucristo, conocen bien claramente el Evangelio, mejor que un cristiano, podríamos decirlo. Conocen, saben que vino por primera vez, saben que Él es 100% hombre y que Él es 100% Dios. Conocen que Él regresará, pero el tener información correcta acerca de Jesucristo no me sirve de nada para poder irme cuando Él venga en gloria. Ejemplo claro es el pueblo de Israel. Sabían la Escritura, las profecías acerca del Mesías, y llegó el Mesías y nunca se dieron cuenta, y muchos hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías, al Rey que ellos esperan terrenalmente hablando. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros conozcamos personalmente a quien esperamos, porque como cristianos esperamos a aquel que se dio a sí mismo por nosotros, a aquel que estando en su trono de gloria, rodeado de poder, de gloria, y tomó un cuerpo humano y humillándose y haciéndose obediente, obedeció todo lo que tú y yo no podemos obedecer. Entonces, hay muchos textos que hablan de que Dios envió a su Hijo, o que Dios envió al Espíritu Santo, Juan 3:16. Vemos muchos textos. Entonces, lo que estos textos significan es el plan de redención trinitario. Pero ninguno envía al otro como muestra de superioridad. Entonces es lo que muchos malinterpretan y malentienden, y que creen que Dios Padre es más poderoso que el Hijo porque el Padre manda al Hijo, y no es así, hermanos. Cada cosa que hace y cada tarea de cada persona trinitaria lo hace voluntariamente, porque tanto el Padre es Dios, también el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y no son tres dioses, son un solo Dios. Entonces, todo lo que hace cada persona en la Trinidad lo hace voluntariamente. Cristo se dio voluntariamente por ti y por mí. El Señor vio tu condición, Salmos 14:2-3, que dice que Dios vio desde los cielos para ver si había algún hombre entendido o algún hijo de hombre que le buscara, y no halló ninguno. El Señor miró que estabas muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1, que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. El Señor miró que estabas destituido del reino, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también miró que merecías morir bajo la ira de Dios, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aun estando nosotros en delitos y pecados, nos dio vida.
por gracia sois salvos. Jesucristo, estando en gloria, en perfecta comunión con el Padre y el Espíritu Santo, dijo, y esto está en Hebreos 10, que Jesucristo en esa armonía con el Padre y el Espíritu Santo, en esa conversación celestial, dijo: en los sacrificios que se ofrecen cada año solo sirven para recordar los muchos pecados que se cometen día tras día y año tras año. Solo sirven para recordar. Entonces, y la sangre de todos estos animales, los machos cabríos, los toros, no pueden quitar. Lo único que hacen esta sangre de los animales es cubrir cada pecado y apaciguar por cierto tiempo, por un momento, la ira de Dios. Por lo cual, dice Jesús, sacrificio y ofrenda ya no quieres, Dios, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan, Dios. Todas estas cosas que se hacen y se ofrecen según la ley ya no te agradan, ya no las quieres. He aquí, dice Jesús, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es aquí y es ahí donde Jesucristo viene, toma un cuerpo humano, dejando su gloria por amor y compasión de pecadores como tú y como yo. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y luego 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Entonces, hermanos, este versículo de 1 Pedro, que probablemente todo cristiano conoce, y a simple vista nos asombra, decimos: wow, qué hermosa verdad, qué impresionante. Pero si solo quedamos asombrados, no estamos entendiendo a profundidad lo que esto significa. Que el justo murió por los injustos. Hermanos, Jesucristo vivió justa y perfecta, y aún así subió a la cruz para recibir el castigo que todos nosotros aquí merecemos. Entonces, la pregunta: ¿es correcto que Dios castigue al justo? ¿Es correcto que Dios castigue al inocente? Según Salmos 37, versículo 28, no es correcto. Porque dice, Salmos 37, dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Claramente dice el Salmo que Dios ama al justo, protege al justo, no desampara al justo, no abandona al justo. A quien destruye es y abandona es a los malos y perversos. Pero ¿cómo entonces Dios, el Padre, sí abandonó a su propio Hijo? Siendo el Hijo justo e inocente. Ya que en la cruz, si recuerdan claramente, cuando Jesús estaba crucificado, clamó a gran voz: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre abandonó al perfecto Hijo. Entonces, ¿es injusto Dios que abandona a su propio Hijo, justo, santo y perfecto? Y piensa un poquito en ti, y piensa si tú, siendo un padre imperfecto, siendo un padre pecador, teniendo un hijo imperfecto y un hijo pecador que te avergüenza a cada instante, entonces la pregunta: ¿abandonarías tú a tu hijo, por muy perverso que sea, en medio de perros salvajes? Imagínate un
pitbull rabioso, o no uno, imagínate unos 5 o 10 alrededor de tu hijo. Entonces, ¿saldrías corriendo y lo dejarías ahí a ese hijo? Seguramente no lo abandonas. No sé qué harías, pero algo vas a hacer por ese hijo. Entonces, pero Dios sí abandonó a su propio hijo, y claramente dice Salmo 22, versículo 16, que lo abandonó en medio de perros salvajes. Ahí Salmos 22, versículo 16 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis pies, mis manos. Entonces, claramente, el Padre abandona al Hijo unigénito. Entonces, otra vez pregunto, ¿es injusto que Dios derrame su ira y abandone su santo Hijo sobre Jesucristo, el perfecto Hijo, que es santo, justo? Y sí, sería injusto, pero Dios no es injusto, y la ira que cayó sobre Cristo fue una ira justa, y todo lo que Dios hizo en Cristo fue justo. Entonces, Jesús fue culpable. Sí fue culpable, pero no fue culpable. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, pudiéramos hablar mucho acerca de esto y podríamos predicar mucho respecto de esto, pero lo resumiremos en este corto y breve párrafo. Entonces, Jesús fue visto como culpable, pero no por sus propios pecados, porque Él nunca pecó ni puede pecar porque Él es Dios. Entonces, sino que Él fue visto, y grabémonos esto, Él no fue culpable, sino que Él fue visto como culpable, no por sus propios pecados o no por su propia culpa, sino por la culpa de nosotros. 2 Corintios 5:21 dice... claramente dice ahí, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, por otro lado, en la cruz, como ya mencioné, por un lado, Jesús fue visto culpable, pero por otro lado, Jesús fue visto por el Padre. Entonces, por un lado, Cristo, fue visto culpable, pero por otro lado, Él seguía siendo santo y sin mancha, porque Él es Dios. En la cruz, Él fue crucificado como el hombre, hijo de Dios, que tomó nuestros pecados. Y aunque el Padre lo abandonó, al ver toda la maldad que había sobre Él, entonces, pero por otro lado, Él seguía siendo el Dios perfecto. Y Él no murió como Dios, porque Dios no muere. Él murió como hombre, recibiendo el pecado, recibiendo la ira sobre Él, la ira que todos nosotros merecemos. Entonces, la ira de Dios se agotó en Cristo. Se agotó en Cristo, se terminó en Cristo, y escuche bien, para aquellos que han creído, para aquellos que han de creer. Entonces, porque la ira de Dios, como dice Efesios, la ira de Dios está sobre aquellos que aún no se arrepienten. La ira está ahí, porque Dios es eterno. La ira de Dios permanecerá para siempre allá en el infierno con aquellos que no quieren venir en arrepentimiento. Pero sobre aquellos que han venido en arrepentimiento y han creído en Jesucristo, ya no hay más ira sobre ellos. Entonces, por eso con toda seguridad es que nosotros decimos, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Entonces, cuando leamos eso, recordemos por qué no hay ninguna condenación. Porque Cristo fue condenado en la cruz como culpable. Cristo fue maldito. Y por su maldición nosotros ahora podemos recibir la bendición de la vida eterna. Entonces, aquel que no cometió pecado, aquel que no cometió ningún pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando le perseguían no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Isaías 53. Isaías 53, versículo 4 al 7 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, dice su palabra. A una nos hacemos inútiles, dice Romanos 3:10 en adelante. A una nos desviamos, pero dice que nosotros quienes nos descarriábamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como cordero, dice, fue llevado al matadero, y como oveja delante de trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, Él es quien se dio a sí mismo por nosotros. Él es Cristo Jesús, quien llevó todos nuestros pecados en su cuerpo voluntariamente sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, ahora vivamos por su justicia, porque por su herida, por su llaga fuimos nosotros sanados. Amén. Él quitó el pecado y la condenación que había sobre nosotros. Hermanos, voy a parar ahí. Tengo otros puntos, hermanos, que predicar, pero creo que me va a llevar otra hora a predicar lo que me hace falta. Así es de que vamos a parar, hermanos. El próximo domingo haremos la siguiente parte, la segunda parte de esta predicación, pero que nosotros, hermanos, voy a terminar con esto, aplicación, y voy a concluir con estos 2 puntos, entendiendo, hermanos, que si nosotros hemos recibido salvación y vida eterna en Cristo, somos llamados, hermanos, a permanecer anhelando, hermanos, anhelando esa gloriosa manifestación, hermano. Entonces, hermanos, porque seguramente vamos a pasar aflicción, vamos a pasar persecución, quizá no estamos siendo perseguidos, pero cuando estemos siendo perseguidos debemos recordar lo que hemos aprendido hoy. Que aunque muchos quieran destruirnos, no podrán quitarnos la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y ahora, como creyentes, es nuestro deber poder estar enfocados en nuestra santificación, en nuestra devoción al Señor. Debemos nosotros estar haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Llevar las nuevas buenas de salvación, vivir en santidad para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermano. Señor y Padre Celestial, tú que estás, Señor, en los cielos, sentado, Señor, en gloria, Señor.
Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado, Señor, sea tu nombre, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor. Oh, Señor, tú has dado mandamiento para salvarnos, Señor, y la clara evidencia de eso es nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quien voluntariamente descendió para tomar el pecado que había sobre nosotros, Señor, y pagarlo, Señor, como si fuese Él quien lo hubiera cometido, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, porque eres quien mora dentro de nosotros y eres quien nos alienta, nos consuela en medio del dolor, en medio de cualquier adversidad en este mundo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos la esperanza que tenemos. Porque la esperanza, Señor, no es aquello que vemos físicamente. La esperanza es aquello que no vemos, pero que con paciencia lo aguardamos, teniendo la certeza de que un día lo obtendremos, Señor. Te pedimos todo, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.